¿Alguna vez han escuchado este nombre? O sea, por ejemplo, en una ecografía ginecológica, siempre todos ponen útero ante verso flexión, ¿cierto? ¿Ya han entendido qué cosa es? Claro, siempre es la posición. ¿Pero qué? O sea, yo siempre les voy a enseñar qué, cómo, por qué. ¿Qué cosa es anteverso flexión? ¿Alguien sabe? ¿Tiene idea? Ya, muy bien. Vamos a explicar. El útero, ¿cierto? Y aquí van a entender que miren, o sea, la vagina tiene un eje, ¿está bien? El útero tiene un eje, ¿cierto? Anteverso es anterior, verso, anterior al vagina, verso, anteverso. Y si es que esta vagina, no, si es que este útero fuese simplemente para el otro lado, es retroverso. Pero solamente retroverso o anteverso. Y flexión es el cuello del útero tiene un ángulo. El cuello no está recto, el cuello está flexionado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la posición del útero? Anterior con respecto a la vagina, verso con respecto al cuello, flexión. Eso es lo que quiere decir, ¿correcto? Y eso lo van a ver, como se llama, en su informe ecográfico. ¿Ustedes han sacado una ecografía, chicas? ¿O ni siquiera sacan una ecografía? O sea, ni saben cómo está. A ver, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Sí. Sheila. ¿Te has sacado una ecografía? Nunca. No te importa cómo están tus ovarios, tu útero, nada. ¿Quién se hace? O sea, nadie les importa. Claro, siempre, chicas. O sea, no es solamente que hoy no. Siempre vean cómo está tu útero, cómo está tu ovario, cómo está tu trompa y, sobre todo, cómo está cavidad pélvica. Porque muchas veces en su cavidad pélvica ustedes van a tener, quieran o no quieran, ustedes tienen tendencia, las mujeres, a que toda la pelvis siempre esté inflamada. ¿Y por qué está inflamada? Simplemente porque la cavidad final es una cavidad polimicrobiana, ¿cierto? Eso lo vamos a ver. Entonces, una vez ya conociendo cuál es la posición del útero, vamos a ver, ¿no? ¿Cómo así, no? Vamos a describir que el peritoneo, no, el perineo anterior en la mujer. Siempre esto, ¿no? Nunca se olvide. Muy bien. Vamos a ver que en la mujer, el músculo, lo que es en los varones, lo que es la parte cavernosa, se convierte en músculo isquio cavernoso. ¿No? En la mujer vamos a distinguir lo que es la vulva, lo que es el vestíbulo. Dos cosas importantísimas y a la vez diferentes. Lo que es la vulva es todo lo externo y lo que es el vestíbulo todo lo interno. ¿Y qué quiere decir esto? Tenemos en la mujer, ¿no?, los labios mayores, los labios menores, ¿no?, el monte de Venus, ¿no?, que constituyen parte de la vulva. En cambio, el vestíbulo, simplemente vamos a ver el introito vaginal, ¿no? Acá hay unas
¿cómo se llaman? Los, ¿ok? Una cosa, Johan, ¿estaría libre el laboratorio? Bueno, por favor, ya, porque ahí vamos a tener mejor, ¿ya? ¿Cómo son? Estas carátulas, ¿no? Son rezados de qué? De 40 segundos, ¿no? Y pues simplemente, pues, aquí hay un... ¿Cómo se llama esto? Lo que dije, ¿no? O sea, el himen, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa? El himen es un ligamento, el himen es una fascia, el himen es una aponeurosis, el himen es un tejido fibrótico. ¿Cuál? ¿Y por qué? ¿Cuál creen que ustedes? ¿Qué cosa es el himen? Descartado que sea un tejido fibrótico, ¿no? Porque si no, no entraría nada. Pero sí puede ser un tejido fibrótico de un síndrome, el síndrome de... Están en genética ustedes, allá en este enseñado los síndromes, ¿no? ¿O no? Genética. ¿Quiénes llevan genética? Levanten la mano. Ya pues, explíquenme. ¿Les van a enseñar síndromes, no? ¿Qué cosa aprenden entonces en genética? Mis alelos. A ver, sí, Fabián. ¿Qué cosa aprendes en genética? Nada. ¿De qué? O sea, les digo que estoy en pélvico todavía. ¿Vestigio de qué? ¿Qué vestigio? A ver, ¿qué creen? Pues ustedes han visto, o sea, ¿han estudiado o no pelvicoide? ¿O están muy estresados? Según ustedes están muy estresados. Un gato mío. Y es un rezago de... O sea, hace un momento les he dicho que comparen tanto varón como mujer. El himen en nosotros, ¿qué será? Y está en el glande. Ya, al que me responde, ¿y en qué libro está? Le pongo 20. Le pongo 20 en abdomen y pelvis, le pongo un glande. Ya, como una membrana. Por eso que muchas veces, ¿no? Esta membrana, ¿no? Simplemente es, a ver, o sea, imagínense la conjuntiva de los ojos. Cuando tú sacas la conjuntiva, queda como una membrana, como una lámina de piel, ¿cierto? O sea, más o menos, ¿no? En abajo, es que esta membrana está unida ¿a qué? A colágeno, ¿no? Por eso que simplemente también está vascularizada. Y muchas veces, quieras o no quieras, siempre, cuando esto se daña, va a haber un pequeño sangrado, ¿correcto? Y que le da origen, pues, a lo que es el canal o conducto vaginal. Normalmente la vagina, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide? Nada, ¿no? De 9 a 9.5, ¿cierto? Y ustedes dirán, pero la pregunta ahí la van a decir, wow, si mide eso, entonces los que tienen 20, los que tienen 15 centímetros, viendo vivir, ¿qué no? Me dice que ya no podemos subir porque la semana pasada, esa vez que subimos, le llaman la atención. ¿A quién? A la señora. ¿Está la misma señora? Sí. Está haciendo Flavio, pero me dijo lo mismo. Que ya no podemos subir. Tenemos mucho aforo. Está prohibido. Pero sí puedo bajar la maqueta, me dijo. No, ya no, ya estamos hablando ya cosas más interesantes. Ahora sí. Estamos hablando de 9.5 ya. Este es un conducto, o sea, un conducto fibroso, músculo fibroso, ¿cierto? Músculo fibroso. Y que generalmente, pues no, esta vagina se une a lo que son los vestigios del útero.
con respecto a la vagina y flexión con respecto al cuello. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente ya esta vagina está irrigada en su tercio distal y en sus dos tercios anteriores. ¿Por quién? Por la rectal media y acá por la rectal inferior. ¿Correcto? Esta rectal no media va a llegar a irrigar hasta lo que es, ¿no?, el cuello del útero. El cuello del útero, ¿cierto?, el istmo, que es la zona de transición entre el cuerpo del útero y el fondo del útero, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de útero, tenemos que hablar, ¿no?, quién está, o sea, quién le da la posición al útero, dónde está, en la parte central, en la parte inferior, en la parte media de la pelvis. Entonces ahí vamos a hablar de los famosos ligamentos y o simplemente tejidos de sostén. Pero vamos a hablar, ¿no?, del famoso ligamento cardinal, ligamento de McElroy, ligamento fuerte, ¿no?, o ligamento coronario del útero, que es el principal, ¿no es cierto?, ligamento que mantiene fijo al útero en la posición central inferior de la pelvis. ¿Ya? Aparte de eso, vamos a tener un ligamento que es el ligamento ancho. El ligamento ancho generalmente va a hacer que este útero esté sostenido, ¿no?, a la par con la trompa, el ovario y lo que es la parte central. ¿Preguntas mal? Ah, no, sí estoy mal. Disculpa, pero o sea, han visto que ha vuelto el COVID, ¿no? El COVID, ¿no? Pero todos están vacunados, ¿no? Espero que la próxima clase realmente estén 5, solamente 20 no. Entonces, Todo con vamos a ver COVID ya, ¿qué más? el útero, generalmente, aparte de esos ligamentos, tiene ese famoso ligamento cortar. Perdón, ¿no? También que parte y que termina ¿dónde? En el otario mayor. ¿Es cierto? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablemos de irrigación del útero, vamos a ver qué útero va a tener una irrigación con la periferina. ¿Cierto? La periferina. Yo quiero que presten atención aquí, ¿no?, cómo así la periferina llega hasta el endometrio. ¿Ya? Tiene particularidades, ¿correcto? La periferina llega a través, como es una U, que es la lipoástrica, llega así, ¿no?, en una U. Luego, cuando llega al útero, se hace paralela al útero. ¿Correcto? Luego se hace transversa. Y para que llegue al miometrio, hace una arcada. ¿Correcto? Hace una arcada. Y luego se hace recta. Paralela, transversa, curva y recto. Y así recta llega hasta lo que es la parte basal del endometrio. Y una vez que llega a la parte basal del endometrio, termina en forma espiral en el endometrio. ¿Y por qué esta disposición tan peculiar de la periuterina? Porque en el endometrio tengo el perimetrio, tengo el miometrio y tengo el endometrio. Normalmente el endometrio, ¿cuánto mide? 2.5 a 4 milímetros. ¿No es cierto? Y en lo que empieza para la proliferación de la mujer simplemente puede llegar a 7, máximo puede llegar a 8. Pasado los 9 milímetros ya estamos hablando de una patología que también, la ginecología de hiperplasia, ¿no? Hiperplasia, eso es patología. Entonces, cuando simplemente este endometrio ya empieza la fase, ¿cierto?, secretora proliferativa, tengo el FSH, la generación, ¿cierto?, este endometrio empieza a crecer. Y las arterias empiezan también a irrigar
¿cierto? Entonces, cuando llega ya un momento en que estas columnas empiezan a crecer, estas espirales ya no llegan y simplemente estas células empiezan a morir, ¿correcto? Y cuando empiezan a morir, empiezan a descamar, ¿correcto? Y cuando descaman, ya en la capa 14 o 15, ¿no es cierto? Esto llega a un máximo de crecimiento en lo que es la 21ª, 22ª semana, esto empieza a caer. Y empieza a caer, cuando cae, deja como herida en el momento. Y el momento ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta arteria, tenemos que tener bastante claro esto y que esta arteria paralela, ¿no?, sube, llega, como hemos dicho hace un momento, y irriga lo que es el tercio, ¿no?, el tercio que va a llegar al útero de la trompa, ¿no?, va a irrigarlo, y los 2 tercios van a estar dados por la arteria ovárica, rama directa de lo que es la aorta, ¿no es cierto? ¿Ya? Aorta abdominal. Y van a formar un círculo anastomótico, ¿no?, de lo que es irrigación de los órganos intrapélvicos, ¿correcto? Estas arterias, ¿ya?, siempre van a viajar a través de los mesos. ¿Y qué es el meso? El meso simplemente es una estructura de colágeno y de grasa, porque la grasa le da protección a estos vasos, ¿correcto? Cuando nosotros hablemos de irrigación, vamos a hablar de este tipo de irrigación, pero tengan en cuenta, ¿ya?, que el drenaje venoso del útero va a estar dado a las venas ilíacas, ¿correcto? Que van a formar, ¿qué cosa? La vena cava inferior. No siendo así en los ovarios. En los ovarios va a llegar la arteria ovárica normal, va a irrigar lo del ovario, pero en el drenaje venoso va a haber algo diferente en el lado izquierdo y en el lado derecho. Las venas ováricas del lado derecho van a drenar ¿a dónde? A la vena cava inferior. En cambio, las venas de lo que es el ovario izquierdo va a drenar a la vena renal. La vena renal. Es la gran diferencia entre los dos. Por eso, ¿ya?, es que Krukenberg, ¿ya?, algún día empezó a estudiar y dijo, ¿no?, hay un cáncer que hay ovario, pulmón y cerebro. El tumor de Krukenberg. O sea, dice, no, o sea, ¿y por qué hace tumor? Porque drenaje. Y si te preguntan especialmente, ¿sabes qué? ¿Y qué ovario puede hacer que tenga un cáncer? ¿El derecho o el izquierdo? ¿Quién va a decir? Izquierdo, ¿no? Claro. ¿Cierto? ¿No? Entonces, o sea, ustedes siempre tengan presente este drenaje venoso. Ahora, lo que es la parte linfática, ¿no? Lo que es la parte linfática, van a tener simplemente que, o sea, esta parte linfática está comprendida ya por los ganglios linfáticos inguinales. Por eso, ¿no?, cualquier infección de lo que es la trompa, lo que es la parte simplemente empiezan con unos ganglios inguinales. Que, por ejemplo, ¿qué infección ITS puede dar los ganglios inguinales? Clamidia trachomatis. Clamidia trachomatis. ¿Ya? Y esos son los famosos bubones. Por ejemplo, uno puede confundirlo con hernia, pero no, son ganglios. ¿Ya? O sea, ¿y por qué simplemente pues, es algo importante que ustedes sepan esto? Porque generalmente cuando llegan a la emergencia pacientes con una tumoración, ya les he dicho que todo lo que vean en el cuerpo es tumoración, en pared abdominal hablamos de eso, ¿cierto? Una tumoración inguinal, ¿no? Hay que hacer bastante semiología, saber palpar, saber decir cuándo apareció, desde cuándo lo tiene. Es importantísimo tiempo de enfermedad. ¿Correcto? Los bubones también, no, hace una semana me apareció.
En cambio, el que tiene una hernia, no, esto lo tengo ya, pues, 3 años. ¿No? Pues, 3 años no va a estar un buen ahí. ¿Correcto? Entonces, mucha distinción ahí. ¿Ya? Entonces, con respecto ya a lo que es la parte de irrigación e inflamación, ya lo hemos hablado hace un momento, ¿ya? Vamos a ver la trompa también, igual ya hemos hablado, ¿ya? Ahora vamos a ver, y esto sí lo comparten los dos, lo compartimos tanto varón como mujer, lo que es el perineo posterior. En el perineo posterior, ya lo que ustedes van a ver, ¿no? Es el ano. Y van a ver acá un músculo, ¿ya? Que forma el piso pélvico. El principal músculo que forma el piso pélvico es el cubo coccígeo. ¿Está bien? El cubo coccígeo es un músculo que está formado por 3 músculos. Uno, el cubo rectal, ¿ya? El cubo coccígeo, ¿no es cierto? Y el ilio. ¿Ya? Una cosa, y el otro músculo es el isquiococcígeo, ¿correcto? Y en la tercera estructura, la fascia endopélvica. Cubo coccígeo, isquiococcígeo y fascia endopélvica forman el piso pélvico, ¿correcto? ¿Y por qué es importante el piso pélvico? Porque le va a dar estructura a todos los, sostendría a todos los que trata, incluido el diafragma urogenital, ¿correcto? Y cuando este piso pélvico se vuelve a un término, a ver, foco. ¿Conocen foco qué es, no? Así algo colgado, pues, ¿no? Algo colgado. Cuando, pues, no. Simplemente uno en las colas genopativas. Colas genopativas. Eso, por ejemplo, eso lo van a ver en alteración de los cromosomas. ¿Ya? Enfermedades de Guillain, bueno, eso ya se ve en biología. Entonces, lo que ustedes van a ver acá, o sea, yo solamente les digo en qué pacientes pueden tener debilidad del piso pélvico, y es pacientes con alteración del corazón. 1. 2. ¿En qué pacientes más? En las mujeres. ¿En qué mujeres? En las que han tenido muchos hijos. Ya, esto se debilita. Por eso que una vez que se debilita esto, ya es con el sostén para todo lo que está acá, cae el diafragma urogenital. ¿Y quiénes forman el diafragma urogenital? ¿Qué músculos? Los dos transversos y... La fascia Muy bien. Y empieza a caer. Cuando caen esos músculos, ¿quién va a caer? ¿Quién cree que sale? ¿Por la vagina o por el ano? Por la vagina, ¿quién va a salir? En el techo de la vagina, ¿quién está acá? ¿Quién está acá? Aquí, un triangulito. ¿Quién? La vejiga. Porque por encima del introito vaginal está el meato urinario, ¿no es cierto? Y por encima del meato urinario está un espacio del vaso dorsal, tanto del clítoris como del pene, ¿correcto? ¿Qué agujeros se encuentran ¿cómo se llama? En el músculo transverso profundo del perineo? Los vasos dorsales del seno del clítoris, el meato urinario en la mujer, el recto vaginal y en el varón. los vasos dorsales. Y la arteria dorsal. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablemos de la parte posterior del ano, no del pene, vamos a encontrar que en la parte posterior del ano, entre lo que es el isquio, el ano, ¿ya? Se forma un triángulo. El espacio isquio rectal. Ahora sí, isquio rectal. ¿Correcto? En este espacio isquio rectal, ¿ya? Son los que aparecen los famosos abscesos perianales. ¿Qué cosa quiere decir eso? Tengo la línea dentada. ¿Sí? Tengo las válvulas. Tengo la línea
supra anal, esto es infra, las glándulas o cristas. Esta es la crista y esta es la glándula de Morcani, ¿cierto? Aquí tengo dilataciones venosas de que si salen por encima de esta línea son hemorroides internas y si salen por debajo, hemorroides externas. ¿Correcto? Estas glándulas muchas veces se infectan. ¿Y por qué se infectan? Porque simplemente, por ejemplo, el paciente tiene a repetición, por ejemplo, diarreas, constipación, se daña la mucosa anal. ¿Y de qué cuando hay daño de la mucosa anal? Pues cuando simplemente esta mucosa se expone a daño, ¿no? Ya, pues esas cosas que de repente también ya saben, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se daña, se inflama, esta glándula le ingresa bacterias y esto empieza a inflamarse. Y cuando empieza a inflamarse, ¿no? Esto tiene que buscar su salida. ¿Y a dónde va? Aquí, a este triángulo. Y sale. Y por eso que cuando tú, por ejemplo, estás en la emergencia, ¿no? Y ves un paciente y el paciente viene con un dolor en la región anal, viene con un dolor así, bastante agresivo. Y tú ves el ano, está rojo y encima una pelota que da el costado, que solamente necesitas con el bisturí hacer un corte y sale líquido purulento en abundancia. ¿Correcto? Entonces, esos son los famosos abscesos perianales. Y una de las importancias que tiene este espacio isquiorectal, no isquioanal o isquiorectal, es que por aquí simplemente se drenan los abscesos. Y ya tú haces un corte en la piel y simplemente drenas. Ahora, una importancia bastante es el canal de Alcock, ¿no? Aquí, el canal de Alcock. ¿Por qué es importante el canal de Alcock? Porque por este canal va el VAP pudendo. Por eso es muy importante que cuando tú haces el corte aquí, ¿no? Simplemente tienes que tener la pinza, la tienes que solamente penetrar aquí, porque si tú penetras la pinza, puedes dañar esto. ¿Y qué haces? Haces sangrar a la arteria, al veno o al nervio. ¿Y qué provoca? Si que dañas la arteria, sangrado excesivo. Si dañas la vena, solamente podrías controlar eso. Y si dañas el nervio, ¿qué pasa? Lo vuelves con un dolor. Por eso es muy importante que ustedes, cuando por ejemplo tengan un paciente con... siempre ustedes van a tener, o sea, van a tener en sus mentes, ¿ya? Que, o sea, los pacientes que llegan con absceso perianal, todo lo que se refiere a lo que es anal, siempre hay como que uno, por el personal de salud, un rechazo. Y por el paciente, pues un pudor, ¿no? ¿Cierto? Pero pues esto no es, o sea, no es nada del otro mundo. Es saber anatomía, es ver el ano, es hacer un mente y drenar eso. Es la única solución. Nunca, cuando ustedes vean un paciente así, o cuando de repente estén en cirugía y ustedes vean que ingresa la pinza y hacen así, eso no se hace. ¿Por qué? Porque al hacer con la pinza, sino querer hacer abrir para que salga más, no se hace. ¿Por qué? Porque estás haciendo como un conducto. Y al final, ¿qué vas a crear? Fístula. Fístula. ¿Cuál es la complicación de los abscesos anales? Fístula. Y la fístula es, ¿qué cosa es la fístula? Por definición teórica, es la comunicación anormal entre dos tejidos epiteliales. Eso lo dice la teoría, eso lo dice el libro, lo digo yo. ¿Correcto? Entonces, o sea, cuando ustedes vean un absceso perianal, simplemente, ¿no? O sea, ponen la pinza, drenas y listo, y antibiótico. Y para su seguridad de ustedes y para que duerman tranquilos, hospitalizan. ¿Correcto? Hospitalizan. No lo mandes a su casa, porque lo mandas a su casa y no, o sea, en cambio hospitalizado va a entrar a una terapia antibiótica. Y siempre les recomiendo, cuando ustedes estén en la emergencia, estén como internos, lo que sea, internos, de hecho en cirugía, cuando vean un paciente con absceso perianal, drénenlo
hospitaliza. Y de paso interconsulta a infectólogo. ¿Por qué? Porque el infectólogo tiene más noción que yo, ¿ya? De ver qué gérmenes están aquí y cuál es la sensibilidad de yo darle un antibiótico a este paciente y lograr que simplemente esto se vaya. Por eso es que reunido cuando paso visita médica, por ejemplo, el domingo he pasado visita médica. Por eso es que no he venido a, ¿cómo se llama?, a darles clases a ustedes. Músculo, la capa muscular del recto que termina en el ano y forma lo que es la capa, el esfínter interno del ano. Y tengo el esfínter externo del ano. ¿Cuál es el músculo, el esfínter más importante en el ano? El esfínter externo. El esfínter externo. ¿Y por qué? Porque pues tú cuando estás con una diarrea, o sea, ¿qué es lo que ajusta? ¿El esfínter interno o el externo? El externo. Claro, imagínate, las hemorroides llegan al esfínter externo, por eso es que las hemorroides hay que tener mucho cuidado en operar. Cuando tú operas hemorroides, las hemorroides salen, ¿no? Lo que tú tienes que, o sea, operar esto, ¿no? Por ejemplo, según técnica de Emilio Morgan, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Es que tú sacas el paquete y tú tienes que esperar aquí. Llegar hasta acá, que lo haces como bolsita. Y acá hincas un punto y listo. Duras esto y pum, vuelves. O sea, cuidar el esfínter externo. Porque tú, o sea, operas, dices, no, ¿qué está saliendo? Saca, lo operan esto. ¿Y qué pasa? El esfínter externo es competente. Pero si tú le sacas un pedazo al esfínter externo, se vuelve incompetente. Pobre de ti cuando algún día te dé pues una racha de clorolito. ¿Qué vas a buscar? ¿Correcto? Por ejemplo, en los extremos de la vida. Los bebés todavía, o sea, el esfínter externo es incompetente. ¿Por qué? Porque el esfínter externo es voluntario. En cambio, el interno no, es involuntario, muscularizo. ¿Cierto? Y por eso que el bebé, o sea, es suficientemente maduro para controlar sus esfínteres, ¿no? Y por eso, ¿cierto? El extremo de la vida, la inversa, el anciano. O sea, el primero es por incompetencia porque la parte motriz no está desarrollada. Pero el otro extremo es por incompetencia, por simplemente, ¿qué cosa? Incompetencia de colágeno. Empieza a bajar el colágeno y ya no hay incompetencia y listo. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, eso con respecto a lo que es hemorroides. Van a ver cuando ustedes llegan a internos, hemorroides, absceso, fístula. Gracias. Ya esa enfermedad de Crohn, eso ya déjenlo otras cosas. Ya, ustedes saben de fístula, ya saben qué es una fístula, ¿no? ¿Qué es una fístula? Así es, así en toda su vida, complicación de un absceso anal. Así, llévense su vida, cosas más. Y es pregunta del ENAMA, pregunta del representado. Otra pregunta del representado. ¿Qué fístula es más frecuente o qué absceso es más frecuente? Esa es pregunta del representado. ¿Qué fístula es? ¿O qué absceso? ¿El inter o el supra? Eso sí, faltó, ¿no? Ya. Acá tengo al externo y tengo al interno. ¿Qué pasa? La fístula puede ir interesfinteriano, por encima, supraesfinteriano, y hay uno que es en forma de herradura. Ese es el más frecuente. Búsquenlo. Ya le dije herradura. Ya, porque el examen de enseñanza te viene, la fístula en herradura es un represivo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta?